Como todos saben, los que nos siguen habitualmente, estamos predicando desde principio de año el Sermón del Monte. Ya hemos visto todo el capítulo 5, estamos en el capítulo 6, en la mitad. Estamos estudiando lo que se ha dado a llamar el Padre Nuestro, esa oración que es un modelo de cómo debemos orar, que el Señor Jesús nos dejó. La semana pasada iniciamos el estudio de esta quinta petición del Padre Nuestro. En su primera parte vimos: y perdónanos nuestras deudas. En aquella ocasión, Cristo enseña a los creyentes a pedir perdón por sus pecados, pero no como criminales culpables que vienen delante de un juez clamando por misericordia, no, sino como hijos que vienen delante de su Padre para restaurar la comunión con Él que se ha visto dañada por causa de ese pecado. Ya sabemos todos que el creyente no practica el pecado, hemos sido librados del poder del pecado en nuestra vida, pero hermanos, hay una triste realidad de este lado del cielo: el cristiano peca. Y por cuanto peca, debe venir continuamente delante de la presencia de Dios pidiendo perdón por sus pecados. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Pero esta petición, esta quinta petición, tiene una cláusula, tiene una segunda parte. Cristo nos dice aquí que debemos pedir que Dios perdone nuestras deudas, pero inmediatamente agrega: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una cláusula, un apéndice que no podemos pasar por alto. Hermanos, este tema es tan importante para el Señor Jesús que una vez concluida su enseñanza sobre la oración, una vez concluido el Padre Nuestro, Él consideró necesario ampliar todavía más el contenido de esta cláusula. El Padre Nuestro culmina en el versículo 13, pero dice en los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 6 de Mateo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, es evidente aquí que hay algo que requiere de una seria y cuidadosa consideración. Este tema es de suma importancia a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Noten una cosa, un detalle: es la única petición del Padre Nuestro que Cristo amplía. La única. Y la enseñanza básica, la enseñanza primordial que podemos obtener tanto de la quinta petición en el versículo 12 como de los versículos 14 y 15 que acabamos de leer, es esta. La enseñanza básica es esta: un hombre perdonado debe ser un hombre perdonador. Esa es la enseñanza básica. Hermanos, déjenme hacer una pregunta. Cuando tú llegues en el día del juicio, delante de Dios, ¿cómo esperas presentarte delante de Dios? ¿Como un pecador perdonado? ¿O deseas presentarte como a Él como un juez que te va a dar lo que tú mereces? ¿Cómo deseas presentarte? Bueno, si tu respuesta es que tú deseas presentarte como un pecador perdonado, hay una verdad que tú debes tomar muy en serio. De la enseñanza de Cristo en este pasaje se desprende que un hombre o una mujer perdonado debe ser perdonador. Debe ser perdonador. De una forma u otra, hermanos, el perdón de Dios y nuestro perdón están íntimamente ligados, están unidos entre sí. Y veamos en primer lugar, ¿cuál es la relación que existe entre el perdón del Dios y el nuestro? El perdón que nosotros debemos dar. Y la mejor manera que tenemos para encontrar el significado de este texto, porque este texto, les recuerdo, ha sido muy mal interpretado en muchísimas ocasiones, la mejor manera de encontrar el verdadero significado es viendo en primer lugar lo que este texto no significa. Vamos a ver ahora lo que este texto no significa, y de esa manera nosotros podemos desechar cualquier error de interpretación. En primer lugar, el Señor no está diciendo aquí que el perdón de Dios depende de nuestro perdón.
Si esa hubiera sido realmente la intención de Cristo, nuestro texto tendría que decir algo parecido a esto. Señor, perdona nuestras deudas debido o a consecuencia que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero eso no es lo que el texto dice. Desde la caída de nuestros primeros padres, el perdón de Dios ha sido concedido en base a la gracia que hay en Cristo Jesús. Hermanos, hay una verdad clara y contundente que corre a lo largo de todas las Escrituras, es que la salvación que Dios ofrece al pecador, la ofrece de pura gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Bueno, un autor lo definió como aquellas bendiciones que Dios distribuye a los hombres de una forma gratuita y soberana y no en consideración a algún mérito inherente de los hombres. En palabras más sencillas, hermanos, gracia es algo que se nos da sin nosotros merecerlos. Es un regalo inmerecido. Un texto sumamente conocido respecto a la gracia, que lo explica muy bien, es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otro texto que hace referencia a esto, Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, si Cristo hubiera enseñado en el texto que estamos analizando hoy en Mateo, que el perdón de Dios es concedido como una especie de premio a un mérito de parte nuestra, es decir, Señor, perdóname porque yo perdono a los demás, eso no solo hubiera sido una grave contradicción a los textos que acabamos de leer, sino que también sería una seria contradicción a lo que Cristo nos enseña en este texto. Hermanos, ¿cómo nos enseña Cristo a orar? Padre, perdónanos nuestras deudas. Es decir, pedimos perdón por una deuda que nosotros no podemos pagar de ninguna manera. Y es contradictorio entonces pedir perdón y pedir al mismo tiempo que se reconozcan nuestros méritos, nuestros esfuerzos como un pago de esa deuda, la cual no podemos pagar. Es una contradicción. Hermanos, si fueran como algunos piensan y enseñan por allí, nosotros no deberíamos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas, sino que más bien que la cancele, porque ya la hemos pagado a través de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos. Sería como decirle a Dios, Señor, yo sé que he pecado contra ti, yo lo sé, pero ya pagué mi deuda contigo, porque yo he perdonado a los que me ofenden. Y eso no es lo que Cristo dice. Esa no es la forma en que Cristo nos enseña a orar. Cristo nos dice que venir delante de Dios pidiendo perdón, no pidiendo lo que me merezco porque me lo gané. La relación que existe, hermanos, entre el perdón de Dios y nuestro perdón no es una relación de méritos, entonces, es evidente, ¿no? Tampoco es una relación de amenaza. Nosotros no debemos leer este texto como si Dios nos estuviera diciendo, te perdono si tú perdonas. De lo contrario, el perdón será retenido y por lo tanto no hay otro camino para ti que no sea el infierno. No, eso no es lo que el texto dice tampoco. No es una amenaza delante de Dios. Hermanos, la relación que existe entre el perdón de Dios y la relación de nuestro perdón no es de mérito, no es de amenaza, es una relación de comparación. Es una relación comparativa. ¿Cómo dice el texto? Otra vez, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El énfasis aquí se encuentra en la palabra nosotros. Es decir, es como si estuviéramos diciendo, si nosotros, oh Dios, que por naturaleza tendemos al resentimiento, al odio y a la venganza, ahora, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, perdonamos a los que nos ofenden, ¿cuánto más no estarás tú dispuesto a perdonarme a mí, Señor, siendo que has sido tú el que ha hecho esa obra en mí de darme un corazón perdonador? Eso es lo que Cristo está diciendo en este texto. Exactamente eso, es una relación comparativa.
La Biblia nos enseña claramente cuál era la disposición de nuestro corazón antes de conocer a Cristo. ¿Qué había en nuestro corazón? ¿Cómo reaccionábamos cuando éramos ofendidos o dañados? Dice Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y presta atención ahora, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Pero el verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios ha sido transformado en su interior por el poder del Espíritu Santo. Y ahora ese hombre, esa mujer, no solo tiene la plena capacidad de perdonar, sino que se deleita en hacerlo. Se deleita. Y cuando ese hombre va delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados, puede hacerlo con la absoluta confianza de que ese mismo Dios, el que ha hecho la obra en su corazón, porque nuestro Dios es abundante para perdonar. Y Él quiere que sus hijos lo imiten en eso. Él quiere que lo imitemos. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, la relación entre el perdón de Dios y el nuestro, hermanos, es de comparativa, de comparación. Nosotros podemos perdonar porque ya fuimos perdonados. Y porque fuimos perdonados, fuimos transformados y tenemos un corazón perdonador. Pero por otro lado, no solamente existe una relación de comparación entre el perdón de Dios y el nuestro, sino también una relación de constreñimiento. La comprensión del perdón divino es algo que nos constriñe, que nos obliga, que nos presiona, que nos mueve, que nos sacude, que nos conmueve a perdonar. No debemos olvidar que esta oración del Padre Nuestro, esto es importante, es la oración de un cristiano verdadero, ¿sí? De un verdadero hijo de Dios. No es la oración de un impío, no es la oración de un incrédulo, es la oración de alguien que puede llamar con toda confianza a Dios Padre. ¿Y qué es un cristiano verdadero? Bueno, es un pecador miserable que ha entendido perfectamente su condición de miseria y por eso ha venido en esa condición de miseria delante del trono de la gracia clamando por misericordia. Y al venir así con todo su pecado sucio, maloliente, este pecador se ha encontrado con la maravillosa, extraordinaria y sublime noticia de que Dios perdona al pecador por Cristo Jesús. Esa es la enseñanza que Cristo nos enseña en la parábola del hijo pródigo. ¿La recuerdan? Todos la conocen. ¿Sí? Esa parábola cuenta que este muchacho había quebrantado el corazón de su padre y había caído muy bajo en su pecado y en su miseria. Pero en cuanto él volvió en sí, decidió regresar a la casa de su padre, así sucio, maloliente como estaba, en la más profunda de las miserias, pero al mismo tiempo vino con un corazón contrito y humillado. Vino en un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Fue recibido de vuelta por su padre con los brazos abiertos. Cristo nos dice que el Padre lo vio de lejos y que su corazón fue movido a compasión porque su hijo había vuelto. Hermanos, exactamente así, de esa manera llegamos nosotros delante de Dios. De esa misma manera, sucios, malolientes, en la absoluta miseria espiritual, con un corazón quebrantado, reconociendo nuestra locura, reconociendo nuestra perdición. ¿Y qué nos encontramos? Con un Dios que es amplio en perdonar. Y cuando un hombre que ha llevado sobre sí la carga pesada del pecado, cuando un hombre entiende esta verdad, de que por medio de la fe todas sus maldades han sido borradas y que Dios le ha concedido un perdón que es absoluto en base a la justicia perfecta de Cristo y la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario,
Cuando alguien entiende esa semejante verdad, el entendimiento de esta verdad debe constreñir al pecador perdonado. Debe moverlo, debe sacudirlo, debe conmoverlo, debe moverlo poderosamente a hacer lo mismo que Dios hizo con él, con aquellos que le ofenden. Hermanos, eso es lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, esa palabra constriñe literalmente significa nos presiona, nos mueve. Si yo he entendido correctamente cuál era mi condición pecadora y miserable delante de Dios, y aún así, a pesar de la condición en que estaba, Dios me ha perdonado por completo, no hay duda de que seremos movidos, seremos compelidos, seremos presionados, aún en contra de esos impulsos pecaminosos que todavía tenemos en nuestro corazón, a perdonar a aquellos que nos ofenden. Si eso no es así, hermano mío, hermana mía, si eso no pasa en tu corazón, tenemos serias razones para dudar de lo genuino de nuestro arrepentimiento. Es así. El gran Dios de los cielos, el creador y sustentador de todo el universo, perdonó completamente mi deuda de pura gracia. Yo no lo merecía. ¿Cómo no voy a perdonar yo, una miserable criatura, a las otras criaturas que pecan contra mí? Es imposible para un verdadero hijo de Dios. Decir que hemos sido perdonados por Dios y no tener un corazón dispuesto a perdonar es una absoluta contradicción. Y tenemos serias razones para dudar de lo genuino de nuestro arrepentimiento. Como dijo alguien, cualquiera que dice yo no puedo perdonar es un hombre o una mujer que nunca se ha visto a sí mismo en necesidad de ser perdonado. Cuando yo entiendo, hermanos, cuando nosotros entendemos que fueron mis pecados y tus pecados los que presionaron los clavos sobre las manos y los pies de Cristo en la cruz del Calvario, cuando yo entiendo que fueron mis pecados los que lo clavaron sobre esa madera, ya no hay nada que las otras criaturas me puedan hacer que yo no pueda perdonar. No hay nada. Un autor respecto a este texto escribió lo siguiente: esa frase, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, significa que la prueba de que nosotros hemos sido perdonados, de que recibimos perdón, es que perdonamos a los demás. La relación que existe entonces entre el perdón divino y nuestro perdón no es una relación de méritos, tampoco es una relación de amenazas, es una relación de comparación y de constreñimiento. Fuimos perdonados, por eso perdonamos. Pero es tan grande y sublime ese perdón que recibimos que nos mueve a perdonar. Si somos hijos de Dios, debemos imitar a Dios. ¿Qué hizo Dios contigo? Y tú hiciste cosas peores a Dios de las que te pueden hacer a ti cualquiera de tus hermanos. Dios te perdonó, entonces tú tienes que perdonar. No hay otra alternativa, no lo hay. He aquí entonces la explicación de esta cláusula que aparece en la quinta petición del Padre Nuestro en el versículo 12. Pero ahora, habiendo establecido lo que dice la cláusula, cuál es la petición en sí, en los versículos 14 y 15, como decíamos recién, vemos que el Señor Jesús aplica más directamente el contenido de esta enseñanza y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Vamos a ver entonces cuáles son las aplicaciones prácticas que nosotros podemos obtener de este texto que acabamos de analizar. En primer lugar, lo primero que aprendemos, obviamente, es que un espíritu perdonador es una marca segura, una marca indeleble de que nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios. Esa es la marca distintiva del que ha sido perdonado, perdonar. Y cuando hablamos de un espíritu perdonador, para que se entienda y para no cargar sus conciencias, nos estamos refiriendo a ese verdadero creyente que está luchando, obviamente, contra la amargura, el resentimiento, el odio y el espíritu de venganza que hay en su corazón. Ese verdadero cristiano está luchando contra eso, porque eso está en nosotros. Y una vez más debemos recordar que la base sobre la cual descansa nuestro perdón es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la cual es aplicada al pecador cuando viene delante del trono de la gracia en arrepentimiento y fe. Esa es la base del perdón. Pero el fruto de ese perdón que recibimos, el fruto de ese perdón que nos ha sido otorgado es un corazón perdonador. Un corazón perdonador. Esa disposición a perdonar no es ni la base ni el medio a través del cual nosotros obtuvimos perdón de parte de Dios. Pero una vez que el pecador ha sido perdonado, lo va a manifestar abiertamente con un amplio espíritu perdonador. En segundo lugar, aprendemos lo contrario. La ausencia de ese espíritu perdonador es una muestra clara de que nunca hubo en nosotros un genuino arrepentimiento. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y por qué esto es así? Bueno, por la sencilla razón que esa falta de perdón está manifestando claramente, abiertamente, de que no te has arrepentido. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tú no puedes perdonar, es porque todavía te ves a ti mismo subido en un pedestal. Todavía hay demasiada reputación que defender para ti. Yo soy una persona muy importante. No hay otro como yo. Y a mí se me respeta. A mí se me trata como yo merezco. No, hermano, no. Mientras tú no mates tu yo, tú no vas a poder perdonar. Y si tú no tienes un espíritu perdonador, estás demostrando que tu arrepentimiento no fue genuino. No fue genuino. Hay una pregunta que quiero hacerle a todos los que están aquí, que dicen ser verdaderos cristianos, y no voy a preguntarles si tú crees que la salvación es por gracia, por medio de la fe, o si crees que es Cristo el único que puede salvar al pecador. No, la pregunta que voy a hacerte es mucho más sencilla, pero creo que mucho más profunda. Hermano, ¿realmente perdonas tú a aquellos que te hacen daño y te ofenden? ¿Realmente tú perdonas? Miren, en Mateo 18 nosotros encontramos el procedimiento que Cristo nos da a nosotros como iglesia y como hermanos de cómo manejar el tema del perdón, ¿sí? Todos conocen Mateo 18, los pasos que hay que seguir. Pero cuando Cristo termina su alocución, cuando ya terminó de explicar, aparece ¿quién? ¿Quién puede aparecer? Pedro. Aparece Pedro, que siempre quería aparentar que era el apóstol número 1, el más espiritual. Y Pedro piensa, voy a impresionar a Cristo ahora, voy a quedar muy bien delante de todo. La ley judía dice que tengo que perdonar 3 veces a mi hermano que peca contra mí. A la 4ª vez puedo molerlo a palos, porque ya pasó el... Pero yo voy a hacer una cosa, lo voy a multiplicar por 2 y le voy a agregar 1. Para que Cristo se impresione. Entonces, en el versículo 21 de Mateo 18, va Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cristo le está diciendo, Pedro, Pedrito, hermano mío, el que le pone el límite al perdón, el que está contando las faltas para ver cuánto falta para llegar a la última, es porque no sabe perdonar. Pedro, olvídate del perdón. El perdón es infinito. El perdón es infinito.
Hermanos, pensemos por un momento, ¿quiénes somos nosotros, criaturas miserables, para decir, yo no puedo perdonar? ¿Cómo podemos atrevernos a decir eso si el Dios de los cielos perdonó mis pecados? Pero todavía hay más. Aprendemos de esta petición, en tercer lugar, que el propósito de Dios en la redención corre en dos direcciones distintas. Voy a explicarlo. Cuando nosotros estudiamos el Padre Nuestro, nos encontramos que Cristo comienza enseñándonos a orar: Señor, santifica tu nombre, Señor, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Cosas que son muy sublimes, cosas que son muy grandes, muy espirituales. Pero ahora nos dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es decir, Cristo nos está diciendo, un momentito, no te preocupes solamente de cosas tan sublimes, solamente de cosas tan grandes, tan espirituales. Cuando tú vengas en oración delante de Dios, no debes olvidarte de una cosa. No debes olvidarte que tú eres una criatura de Dios en relación con otras criaturas, y que tú debes mantener con esas criaturas la misma relación correcta que mantienes con Dios. Hay personas que le hablan a Dios cuando oran como si fueran serafines, pero le hablan a las personas que lo rodean como si fueran demonios. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículos 17 al 20? No pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Presta atención ahora, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En cuarto lugar, aprendemos también que la oración tiene implicaciones morales. Y esto puede resultar extraño, pero hermanos, no todo el mundo puede orar. Sí, todo el mundo puede decir sus rezos o hablar, pero no todo el mundo puede presentar delante de Dios oraciones genuinas, porque la oración tiene implicaciones morales. Hasta un niño puede orar correctamente, siempre y cuando esa oración fluya de un corazón que está luchando abiertamente contra la amargura, el resentimiento, el odio y la venganza. Al presentarnos en oración delante de Dios, Él no está escuchando la hermosura de nuestras palabras o la solemnidad de las palabras que utilizamos para orar, o la facilidad de expresión que tenemos. No, hermano, lo que Dios está mirando en nuestro corazón. Él está mirando nuestro corazón, y cuando en nuestro corazón nosotros guardamos amargura, resentimiento, odio, sed de venganza, créame lo que le digo, esa oración es vana, porque Dios no la está escuchando. Dios no la está escuchando. En Marcos capítulo 11, Cristo habla acerca de la eficacia de la oración. Y Él dice en los versículos 22 al 25, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y presten atención ahora, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿No les resulta parecida la frase? Otra vez Cristo con el perdón, otra vez con el Espíritu perdonador. Y yo quiero preguntarte, esta mañana, cuando tú te presentaste delante de Dios en oración, espero que lo hayas hecho, esta mañana, cuando tú viniste a Él en oración, o cuando te uniste en oración a esta iglesia, hoy, esta mañana, cuando llegaste, ¿realmente tú estabas orando, hermano? ¿Realmente Dios estaba escuchando tu clamor? Hermano mío, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Ha sido dañada? ¿Ha sido cortada?
por un espíritu no perdonador, por deseos de venganza, por odio, por resentimiento, o Dios está viendo en ti a un verdadero creyente que está luchando por no dejar que ese espíritu vengativo y de odio te domine y te controle. Hermano, medita, ¿está Dios realmente oyendo tus oraciones? No olvidemos esto, hermanos, la marca por excelencia, la marca que distingue al verdadero arrepentimiento es la humillación. La humillación, el hombre que no está luchando contra su orgullo, el hombre que no está luchando contra ese pensamiento que anida en nuestro corazón y que viene contra nosotros continuamente de que somos importantes, de que tienen que tratarnos bien, de que nosotros somos imprescindibles, si hay odio, si hay amargura, el hombre que no sabe lo que es luchar contra eso, día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, hermanos, ese hombre no ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Y Cristo dijo en una ocasión, si no os arrepentís, pereceréis. He aquí entonces la prueba de fuego de nuestra fe. No hemos sido perdonados por perdonar, pero todo el que ha sido perdonado, todo el que sabe que Dios ha pasado por alto su maldad en base a la justicia perfecta de Cristo y que lo ha recibido en su familia como a su hijo de pura gracia por medio de la fe, ese hombre, esa mujer, ese joven no tiene otra alternativa que perdonar. No tiene otra alternativa más que perdonar. Hermanos, es mi oración en esta mañana que Dios nos ayude, en base a su palabra, a hacer una correcta evaluación de nosotros mismos. Para que, por un lado, no nos dejemos engañar por la maldad en nuestro corazón, que siendo aún de piedra quiere aparentar que es de carne. Amigo mío que nos acompañas hoy, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo gratuito que Dios ofrece al pecador, un regalo del cual nosotros nos apropiamos por medio de la fe. Esa gracia divina no solo nos salva de la condenación del pecado, sino que también dice la palabra de Dios que nos transforma completamente en nuestro interior. Nadie es el mismo después que cree. Y eso se evidencia, entre otras cosas, por un espíritu perdonador. Amigo mío, si tú sabes con sinceridad que esa transformación de la que yo estoy hablando no te ha sucedido a ti, tú debes saber en esta mañana que Dios ofrece perdón en Cristo. Ven a Cristo, ven a la cruz, ven a Él clamando por misericordia. Pídele a Él y solamente a Él que te conceda la fe y el arrepentimiento. Cristo ha prometido en su palabra no echar fuera a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado. Clama a Él por misericordia. Pero por otro lado, también es mi oración que Dios nos ayude a los cristianos verdaderos, a los verdaderos hijos de Dios, que no nos dejemos confundir por esa lucha que experimenta todo verdadero creyente contra el orgullo, contra el espíritu vengativo, contra el odio, contra la sed de venganza. Hermano mío, si está en ti realmente en tu corazón, mortificar esos pecados, y aún en medio de la lucha, aún de lo difícil que es esa lucha, tú sabes lo que es perdonar y tú sabes lo que es pedir perdón. Si tú conoces ese deleite en esa experiencia cristiana, si eso es así, hermano mío, escucha una vez más las palabras que Cristo tiene para ti. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vamos a orar.